Cordial saludo, mi nombre es Juliet Tapias Montoya, estudiante de la Maestría en Educación y del curso Mediaciones Pedagógicas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta ocasión les estaremos explicando qué es la mediación pedagógica y por qué es importante en la formación del ser humano. Para ello trabajaremos autores como Alzate Ortiz y Castañeda, Gutiérrez Serna y Vergel Causado. Estos autores entienden por mediación que es un acompañamiento que se le hace al otro en su camino de construir aprendizajes. Para Gutiérrez Serna, la mediación en tanto espacio de interacción en el que el docente constituye un nivel de cercanía con el estudiante es donde se fortalecen los niveles de empatía que permitirán desarrollar un estado avanzado de conciencia en los procesos de aprendizaje. Por último, para Vergel Causado, la mediación es algo consciente y deliberado que dirige el lenguaje y la comunicación hacia un objetivo, hacia lo que se quiere obtener. Llegados a este punto, podríamos decir entonces que la mediación pedagógica se relaciona con la apropiación de la cultura en que se habita, donde la comunicación entre los sujetos es el principal medio para que las personas se formen en los saberes de su cultura. Entiendo entonces que en la educación se da una mediación del docente y sus recursos para que el alumno interprete y transforme la cultura en que está inmerso. Hay unos elementos claves en la mediación pedagógica, como es el contexto, el lenguaje, la comunicación, la interacción y dar significados. En la mediación pedagógica es fundamental el contexto, porque es este entorno cultural el que debe ser apropiado por la persona para desenvolverse en él. Y para acceder a este contexto cultural se requiere de un lenguaje para apropiarse de los elementos propios de su cultura. También se necesita de la comunicación y de que haya una interacción entre sujetos para que se construyan los saberes que se requieren para comprender y habitar una cultura. Igualmente, un elemento importante es el de dar significados. La mediación debe permitir que se den significados a todo lo que nos rodea. Algunos de los aportes más importantes de estos autores se refieren a lo siguiente. Por ejemplo, Gutiérrez Serna dice que se requiere de un nivel de empatía donde la relación entre maestro y estudiante se fortalezca y pueda haber un aprendizaje significativo. La mediación importa como un proceso de comunicación, es un lenguaje mediador que posibilite la cercanía entre los sujetos involucrados. Vergel Causado también hace grandes aportes como es que la mediación está cargada de las intenciones de lo que se pretende lograr en el proceso de comunicarse con el otro. La mediación lingüística es necesaria para relacionarse con los demás. Los saberes que nos formamos los sujetos, los conocimientos que construimos e interiorizamos, vienen definidos por la cultura en que habitamos. El contexto nos brinda lo que aprendemos. Como conclusiones, podríamos entonces decir que la mediación es esa relación o interacción entre los sujetos mediante la comunicación. Es muy importante entonces tener en cuenta el lenguaje y la comunicación para acceder a la cultura en que se habita. Sin la mediación, el sujeto no podría dar significado a los elementos de su contexto y desenvolverse en él. Sin la mediación no se accedería a esas herramientas cognitivas para comprender y actuar sobre la cultura en que vivimos. Esta sería esa gran importancia de la mediación, tener esas herramientas para comprender y transformar la cultura en que habitamos. La mediación, al relacionarse con el contexto y la cultura, cambia como estos. O sea, las mediaciones no son estáticas, cambian al igual que la sociedad se va transformando, ¿cierto? Ya que la sociedad y la cultura están en constante transformación, la mediación entre personas y la apropiación de la cultura presenta cambios. La mediación depende de diversas herramientas que se desarrollan según avanza la sociedad y sus tecnologías. Bueno, muchas gracias por la atención prestada.